Imagina ver cómo todo tu mundo se transforma en apenas 60 segundos, en directo por televisión, mientras millones de personas presencian tu desconcierto en tiempo real. Eso fue exactamente lo que le ocurrió a la reina consorte Camila cuando una crisis constitucional sin precedentes obligó a la abdicación inmediata del rey Carlos y a la coronación de emergencia del príncipe Guillermo como el rey Guillermo VI. Las cámaras captaron cada instante del horror visible de Camila al comprender que su reinado como reina consorte terminaba antes de haber comenzado realmente. Su rostro perdió todo color cuando el Lord Canciller leyó el decreto de abdicación, y sus manos temblaban de forma evidente mientras observaba a su hijastro prestar el juramento que cambiaría el rumbo de la monarquía para siempre. Esta es la historia de la transición real más dramática de la era moderna. La crisis constitucional que la desencadenó y la mujer que lo perdió todo en un solo momento televisado que el mundo jamás olvidará. La crisis se pone en marcha. La mañana del 15 de octubre de 2024 comenzó con aparente tranquilidad entre las paredes doradas del Palacio de Buckingham. El rey Carlos se encontraba en su despacho, firmando correspondencia oficial con su habitual precisión y serenidad. En otra ala del palacio, la reina Camila se preparaba para un almuerzo benéfico, eligiendo su vestimenta con la elegancia que había perfeccionado durante décadas bajo el escrutinio público. A kilómetros de distancia, el príncipe Guillermo participaba en reuniones preparatorias para su próxima cumbre medioambiental. Sin embargo, mientras Londres despertaba, fuerzas invisibles ya estaban en movimiento, listas para alterar el destino de la monarquía. Exactamente a las 9 de la mañana, Sir Clive Alderton, secretario privado del rey, entró en el estudio de Carlos. No estaba solo. A su lado caminaban el fiscal general, el Lord Canciller y dos altos miembros del Parlamento. Sus rostros eran serios, su paso decidido y su presencia, a esa hora temprana, totalmente inusual. Majestad, comenzó Sir Clive con voz baja pero urgente. Hemos recibido información creíble sobre una amenaza grave contra la corona. Es necesaria una acción constitucional inmediata. El rey Carlos dejó la pluma sobre el escritorio y entrecerró los ojos. ¿Qué tipo de amenaza?, preguntó. El fiscal general avanzó y colocó un voluminoso dossier sobre la mesa. Se trata de una conspiración coordinada, explicó, que involucra a actores extranjeros y colaboradores internos. Su objetivo es desestabilizar la monarquía mediante la divulgación de información altamente clasificada. El nivel de riesgo es crítico e inmediato. Dentro de aquella carpeta había documentos que detallaban irregularidades financieras en fideicomisos reales, comunicaciones no verificadas pero políticamente explosivas, con determinados líderes mundiales y testimonios que sugerían que cortesanos de confianza habían filtrado información sensible a redes de inteligencia hostiles durante años. El Lord Canciller añadió, el primer ministro ya ha sido informado. Los servicios de seguridad recomiendan transferir de inmediato la responsabilidad al siguiente en la línea de sucesión. Sería una medida temporal, pero necesaria para proteger la institución. Carlos se reclinó en su asiento, sintiendo el peso de aquella propuesta. ¿Me están sugiriendo que abdique?, dijo en voz baja. De forma temporal, Majestad, respondió Sir Clive con tono conciliador. Pero si permanece en el trono durante esta crisis, la monarquía podría sufrir un daño irreversible. Mientras tanto, la reina Camila no sabía nada de lo que estaba ocurriendo. Se encontraba en su vestidor, sosteniendo un broche de zafiro frente a su chaqueta. Para ella, era simplemente otro día más en una agenda real repleta de compromisos. Aún no podía imaginar que su posición, su reputación pública y su vida como reina consorte pendían de un hilo. Durante horas, asesores constitucionales entraron y salieron del despacho real. Se debatieron todos los mecanismos legales posibles y se evaluaron cada una de las consecuencias. El informe de inteligencia advertía que la información podía hacerse pública en cuestión de horas. Si actuaban con rapidez, podrían presentar la transición como una modernización planificada de la monarquía. Si dudaban, el escándalo estallaría sin control. El tiempo ya no estaba de su lado. La decisión final recaía únicamente en el rey. La decisión imposible. Tras la salida de los funcionarios, el rey Carlos permaneció solo en su estudio, observando los documentos de abdicación que pondrían fin a su reinado después de apenas 2 años y 3 meses. La ironía era cruel. Había esperado 73 años para convertirse en rey, más que cualquier heredero en la historia británica, solo para enfrentarse a la posibilidad de perder la corona casi de inmediato. El informe de seguridad había sido más aterrador de lo que jamás habría imaginado.
Servicios de inteligencia extranjeros habían acumulado durante años información comprometida sobre la familia real, creando un arsenal de documentos y comunicaciones capaces de destruir la confianza pública en la monarquía. La amenaza no era solo personal para Carlos, sino institucional. Ya se estaban realizando llamadas para traer de urgencia al príncipe Guillermo desde sus compromisos medioambientales y para alertar discretamente a los miembros más importantes de la Casa Real de que se estaba desarrollando una emergencia constitucional. La maquinaria de la monarquía se preparaba para una transición que nadie había anticipado de esa forma. A las 11:45, Carlos decidió hablar con Camila antes que con nadie más. La encontró en su salón privado, revisando las notas de su discurso para el almuerzo benéfico. Ella levantó la vista con una sonrisa que se congeló al ver la expresión de su esposo. «Cariño, ¿qué ocurre?», preguntó de inmediato. «Pareces haber visto un fantasma». Carlos se dejó caer en el sillón frente a ella, aparentando de pronto cada uno de sus 76 años. «Camila, ha sucedido algo. Algo que va a cambiarlo todo para nosotros». Le explicó con la mayor delicadeza posible las revelaciones de la mañana, observando cómo el rostro de su esposa pasaba de la confusión a la incredulidad y, finalmente, al horror. Cuando mencionó la recomendación de abdicar, las manos de Camila comenzaron a temblar sin control. «Quieren que renuncies al trono», susurró. «Después de todo lo que hemos pasado para llegar hasta aquí, no se trata de lo que yo quiera», respondió Carlos agotado. «Se trata de supervivencia. Si esta información sale a la luz mientras sigo siendo rey, podría destruir la monarquía. Pero si abdico ahora, Guillermo puede empezar sin la sombra del escándalo». Camila se levantó de golpe y caminó hacia la ventana que daba a los jardines del palacio. «¿Y qué pasa con nosotros? ¿Con nuestra vida juntos? He pasado 17 años como tu esposa, construyendo relaciones con organizaciones benéficas, definiendo mi lugar en esta familia. ¿Y ahora todo termina por una conspiración?». El dolor en su voz era devastador. Para Camila, convertirse en reina consorte había significado una reivindicación tras décadas de rechazo público. Por fin había alcanzado aceptación y respeto, solo para perderlo todo por circunstancias fuera de su control. «Guillermo necesitará nuestro apoyo», dijo Carlos en voz baja. «Esta transición tampoco será fácil para él. No está preparado para ser rey todavía». «Guillermo», repitió Camila, con un matiz amargo. «El santo Guillermo, el que nunca se equivoca ante los ojos del público. Claro que estará bien. Tiene a Catalina, a sus hijos perfectos, y el recuerdo de Santa Diana guiándolo». La mención de Diana fue dolorosa, pero Carlos comprendió el sufrimiento de su esposa. Camila había luchado durante años para salir de la sombra de Diana y construir su propio legado dentro de la familia real. Ahora se le pedía que se apartara en favor del hijo de Diana, el heredero dorado que jamás tuvo que luchar por la aceptación pública, como ella lo hizo. El príncipe Guillermo se encontraba inmerso en una acalorada discusión sobre las emisiones de carbono con un grupo de científicos medioambientales, cuando su secretario privado apareció en la puerta de la sala de conferencias con una expresión que captó de inmediato la atención de todos. El gesto discreto de su mano solo podía significar una cosa: un asunto real urgente que no admitía demora. «Caballeros, si me disculpan un momento», dijo Guillermo, levantándose para salir al pasillo, donde lo esperaba su secretario James Harrison, visiblemente inquieto. «Señor, debe regresar de inmediato al Palacio de Buckingham», dijo James en voz baja. «El rey solicita su presencia por una cuestión de extrema urgencia constitucional». Guillermo sintió un vacío en el estómago. Urgencia constitucional podía significar muchas cosas, y ninguna era alentadora. La muerte de su abuelo había sido gestionada con un rigor constitucional impecable, pero aquella expresión sugería algo distinto, algo nunca antes visto. «¿Qué tipo de urgencia constitucional?», preguntó mientras caminaban apresuradamente hacia el coche que lo esperaba. «No tengo acceso a los detalles, señor», respondió James, «pero se me indicó que le informara que el Lord Canciller y el Fiscal General están involucrados, junto con altos responsables de los servicios de seguridad». El trayecto hasta Buckingham Palace duró unos 20 minutos, durante los cuales la mente de Guillermo no dejó de dar vueltas. ¿Se había producido un atentado? ¿Existía una amenaza contra sus hijos? ¿Había enfermado gravemente su padre? Ninguna de las posibilidades que imaginó lo preparó para lo que encontraría al llegar. Catalina ya se encontraba en el palacio cuando Guillermo llegó. También había sido convocada con la misma urgencia desde sus propios compromisos. Se encontraron en el pasillo frente al despacho del rey, ambos con rostros marcados por la preocupación y la confusión. «¿Sabes de qué se trata todo esto?»,
Preguntó Catalina tomando la mano de Guillermo. Nada bueno, respondió él, justo en el momento en que la puerta del despacho se abrió y apareció Sir Clive Alderton. Sus Altezas Reales, gracias por acudir con tanta rapidez. Su Majestad está listo para recibirlos. Entraron y encontraron al rey Carlos sentado tras su escritorio, con un aspecto más envejecido y frágil de lo que Guillermo jamás lo había visto. Los documentos de abdicación estaban extendidos sobre la mesa y el peso de su significado resultaba evidente al instante. Guillermo, Catalina, por favor, siéntense, dijo Carlos con la voz cargada de emoción. Tengo algo extraordinario que contarles, y necesito que comprendan que lo que voy a decir cambiará todo para nuestra familia. Guillermo escuchó en silencio absoluto, mientras su padre explicaba la crisis de seguridad, la amenaza contra la monarquía y la recomendación unánime de una abdicación inmediata. Cada palabra le resultaba irreal, como si estuviera oyendo la historia de otra familia y no la suya. ¿Me estás pidiendo que me convierta en rey hoy mismo?, preguntó Guillermo cuando Carlos terminó. Te estoy pidiendo que salves la monarquía, respondió Carlos. Eres el único que puede hacerlo. Cuentas con la confianza del público, de una forma que yo quizá perdí incluso antes de tener la oportunidad de ganarla. La mano de Catalina se aferró con más fuerza al brazo de Guillermo, y él notó cómo ella temblaba ligeramente. A sus 41 años, se había estado preparando para convertirse en reina algún día, pero no durante décadas aún. La idea de asumir ese papel de inmediato, con 3 hijos pequeños en casa, resultaba abrumadora. ¿Y Camila?, preguntó Guillermo. La expresión de Carlos se tornó aún más dolorosa. Esa es la parte más difícil de todo esto, admitió. Está devastada, como puedes imaginar. 20 años construyendo su lugar en esta familia. Y ahora todo termina casi antes de haber empezado. La preparación. Las horas siguientes transcurrieron como un torbellino de procedimientos constitucionales, sesiones legales y protocolos de emergencia que no se habían activado en la era moderna. Guillermo se vio inmerso en cursos acelerados sobre leyes de abdicación, normas de sucesión y las responsabilidades inmediatas del trono. El mayor desafío era el calendario. Había que evitar que la crisis de seguridad se hiciera pública antes de completar la transición. Todo debía suceder en cuestión de horas, no de los meses que normalmente requería una sucesión real. La coronación consistiría en una simple ceremonia de juramento, muy alejada del fastuoso ritual habitual. La coronación completa podrá celebrarse más adelante, explicó el Lord Canciller en una de las múltiples reuniones relámpago. Hoy solo necesitamos los elementos constitucionales esenciales: el juramento, el reconocimiento y la investidura formal de la autoridad. Mientras tanto, el personal del palacio trabajaba frenéticamente para preparar la sala del trono para una ceremonia de emergencia. Las cadenas de televisión fueron avisadas discretamente de que se avecinaba un anuncio real de gran importancia, aunque sin revelar la naturaleza exacta de la noticia. Guillermo pasó 1 hora con abogados constitucionalistas memorizando la redacción exacta de los juramentos que debía pronunciar. La ceremonia tradicional se reduciría a su esencia, pero cada palabra debía ser absolutamente precisa para garantizar la legitimidad de la transición. Catalina, por su parte, comenzaba a enfrentarse a las implicaciones prácticas de convertirse en reina de forma repentina. Su dama de compañía había, apresuradamente, reuniendo la vestimenta adecuada para la ceremonia, mientras su secretario privado iniciaba la enorme tarea de despejar su agenda y prepararse para el drástico aumento de responsabilidades que acompañaría su nuevo cargo. La conversación más difícil fue la que tuvieron con sus hijos. George, Charlotte y Louis debían saber que su padre estaba a punto de convertirse en rey, lo que significaba que sus vidas cambiarían por completo de formas que aún no podían comprender del todo. ¿Seguiremos viviendo en casa?, preguntó George, de 10 años, con los ojos llenos de inquietud. Sí, cariño, le aseguró Catalina, aunque ni ella misma estaba completamente segura. Algunas cosas cambiarán, pero seguiremos siendo una familia. Charlotte, con 8 años, parecía más preocupada por cuestiones prácticas. ¿Papá seguirá ayudándome con los deberes? Papá siempre sacará tiempo para lo que de verdad importa, respondió Guillermo, deseando con todas sus fuerzas poder cumplir esa promesa. El pequeño Louis, de 5 años, solo quiso saber si aquello significaba que ahora sería un príncipe, sin comprender que ya lo era y que su papel futuro acababa de adquirir una importancia mucho mayor. El peso emocional del día se volvía cada vez más difícil de soportar para todos. Guillermo no dejaba de pensar en cómo su vida estaba a punto de transformarse, en cómo la libertad y la relativa privacidad de las que había disfrutado
desaparecerían para siempre. Catalina, por su parte, comenzaba a asumir que, de un momento a otro, se convertiría en una de las mujeres más observadas y analizadas del mundo. Sin embargo, quizá nadie estaba sufriendo más que Camila. Había pasado la tarde recluida en sus aposentos privados tratando de asimilar la realidad de que su breve etapa como reina consorte estaba a punto de terminar antes de que la mayoría del público siquiera fuera consciente de que había comenzado. El desgarro del corazón de la reina consorte. Camila se encontraba sentada en su salón privado, rodeada de los símbolos del papel que estaba a punto de perder. Los retratos oficiales tomados apenas unos meses antes, durante la coronación de Carlos, parecían burlarse de ella desde las paredes. Las invitaciones a cenas de Estado, los compromisos benéficos cuidadosamente planificados, las relaciones construidas con paciencia junto a líderes mundiales, todo estaba a punto de convertirse en un simple recuerdo. Su dama de compañía, Dame Philippa Morrison, que la había acompañado durante más de una década, comprendía mejor que nadie lo que aquella transición significaba para Camila a nivel personal. La encontró mirando fijamente los jardines del palacio, con el rostro marcado por una devastación contenida. «Majestad», dijo Philippa con suavidad, «la ceremonia comenzará en 2 horas. ¿Desea que la ayude a prepararse?» Camila se apartó de la ventana y Philippa se quedó paralizada al ver lágrimas en sus ojos. En todos los años que habían compartido, entre escándalos mediáticos y críticas públicas, a lo largo del largo camino que la llevó de amante a esposa y finalmente a reina consorte, Philippa jamás había visto llorar a Camila. «¿Prepararme? ¿Para qué exactamente?», preguntó Camila con voz vacía. «¿Para ver a mi hijastro ocupar el trono que obligan a mi marido a abandonar? ¿Para sonreír con elegancia mientras todo por lo que he luchado desaparece? ¿Para apoyar a la familia en una situación imposible?», respondió Philippa con suavidad. «¿Como siempre lo has hecho?». Camila soltó una risa amarga. «¿La familia? ¿Sabes qué es lo más irónico, Philippa? Pasé 20 años intentando demostrar que pertenecía a esta familia, y ahora me están apartando de ella las mismas fuerzas que antes la protegían». Se refería a las figuras del establishment que en su día habían respaldado su matrimonio con Carlos como un factor de estabilidad, y que ahora impulsaban su retirada del centro de la escena. Las mismas personas que habían facilitado su aceptación eran ahora quienes diseñaban su eclipse. «No te están expulsando», protestó Philippa. «Seguirás siendo la esposa del padre del rey. Seguirás teniendo tu lugar dentro de la familia». «¿Cómo qué? ¿Como la ex reina consorte, la mujer que ostentó el título durante menos de 2 años?» replicó Camila. «Seré una nota al pie en la historia real, recordada sobre todo por lo poco que importé». El dolor en su voz era desgarrador. Camila había soportado décadas de rechazo público, reconstruyendo lentamente su imagen a través del trabajo benéfico y un servicio público digno y constante. El título de reina consorte había sido para ella la validación definitiva, la prueba de que había ganado su lugar en la familia real gracias a la perseverancia y la entrega. Ahora, esa legitimación le era arrebatada no por errores propios, sino por circunstancias completamente ajenas a su control. La crisis de seguridad que amenazaba a Carlos no tenía nada que ver con ella, pero aún así sería quien pagaría el precio. «El público lo entenderá», aventuró Philippa, aunque ambas sabían que esa comprensión estaba lejos de ser segura. «¿Lo entenderán?». Camila se levantó y comenzó a caminar de un lado a otro, perdiendo por fin la compostura. «O lo verán como la prueba de que nunca estuve destinada a ser reina, de que el hijo de Diana siempre fue el elegido para devolver la monarquía a su camino correcto». El nombre de Diana quedó suspendido en el aire entre ellas. Incluso después de su muerte, su presencia seguía proyectando una sombra sobre cada aspecto del papel de Camila en la realeza. La comparación era inevitable y dolorosa. Diana había sido la reina de corazones para el pueblo. Camila había tenido que luchar durante años solo para lograr una aceptación básica. Ahora, Guillermo, el hijo dorado de Diana, emergía como el salvador de la monarquía, mientras Camila regresaba a la sombra de la que creía haber escapado por fin. «Debo vestirme para la ceremonia», dijo finalmente, recuperando parte de su habitual autocontrol. «Pase lo que pase, no les daré la satisfacción de verme derrumbarme en público». Comienza la ceremonia. La sala del trono del Palacio de Buckingham había sido transformada con una rapidez asombrosa para acoger una coronación de emergencia. Cámaras de televisión cubrían las paredes, y las luces rojas de grabación creaban una atmósfera irreal, cargada de tensión.
Representantes del Parlamento, de la Iglesia de Inglaterra y de la Commonwealth habían sido convocados apresuradamente para presenciar una transferencia de poder sin precedentes. Guillermo aguardaba en una antesala, ajustándose las vestiduras ceremoniales que habían sido adaptadas con urgencia a su medida. El peso del tejido no era nada comparado con la carga de responsabilidad que estaba a punto de recaer sobre sus hombros. En menos de una hora, sería rey del Reino Unido y de 15 reinos de la Commonwealth, jefe de la Iglesia de Inglaterra y comandante supremo de las Fuerzas Armadas. ¿Está preparado, señor?, preguntó el arzobispo de Canterbury, quien había sido llamado de urgencia desde una conferencia en York para oficiar la breve ceremonia. «Tan preparado como puede estar cualquiera ante algo así», respondió Guillermo, con voz firme pese al torbellino que agitaba su mente. Catalina apareció a su lado, radiante con un vestido azul marino elegido a toda prisa, que tendría que servir como su atuendo de coronación. Su rostro estaba pálido, pero sereno, reflejando la misma determinación de acero que la había sostenido durante años bajo una atención pública implacable. «Juntos», dijo ella, ofreciéndole la mano. «Juntos», confirmó Guillermo, apretándola con fuerza. Entrelazaron los dedos. Las grandes puertas se abrieron y caminaron hacia la sala del trono para enfrentar su destino. Los dignatarios reunidos se pusieron de pie a su paso, mientras el peso de la historia descendía sobre aquel espacio ancestral. Las cámaras de televisión captaban cada movimiento, transmitiendo el momento a un mundo que apenas comenzaba a comprender lo que estaba ocurriendo. El rey Carlos ya estaba sentado en una silla junto al trono, vestido con sus ropas ceremoniales completas por última vez. Su rostro reflejaba el desgaste de la jornada, pero también una dignidad resignada que evidenciaba su comprensión de la necesidad de aquel acto. Y allí, en la primera fila de testigos, se encontraba Camila. Había elegido un vestido de color púrpura intenso, tono asociado al luto, pero también a la realeza. Sus joyas eran discretas, el maquillaje impecable y la expresión cuidadosamente neutra. Sin embargo, quienes la conocían bien podían percibir la tensión en sus hombros, el leve temblor de sus manos mientras aferraba su pequeño bolso. La ceremonia comenzó con el solemne anuncio del arzobispo, quien explicó las circunstancias que habían hecho necesaria aquella reunión sin precedentes. Sus palabras fueron medidas con precisión para presentar la abdicación como un acto altruista de servicio y no como una retirada forzada por la crisis. «Nos reunimos hoy en circunstancias excepcionales», entonó el arzobispo, con una voz que resonó con claridad en la sala y llegó a las pantallas de todo el mundo. Su Majestad el Rey Carlos III ha decidido anteponer el bienestar del reino a cualquier consideración personal, transfiriendo la sagrada responsabilidad de la corona a su hijo y heredero. Mientras se leían formalmente las palabras de abdicación, las cámaras se posaron en el rostro de Camila. Millones de espectadores observaron cómo la compostura que había mantenido con tanto esfuerzo comenzaba a resquebrajarse, cómo su piel palidecía con cada frase constitucional que ponía fin oficialmente al reinado de su esposo y, con ello, a su propio papel como reina consorte. El instante que sería reproducido una y otra vez en los noticieros llegó cuando Carlos renunció formalmente al trono. Al resonar en la sala las palabras «Renuncio y abdico solemne y sinceramente, para mí y para mis herederos al trono del Reino Unido», el rostro de Camila perdió por completo el color. Las cámaras captaron cada matiz de su conmoción y devastación, transmitiendo su dolor íntimo a millones de personas que presenciaban la transición real más dramática de la historia moderna. El momento de la verdad, la maquinaria constitucional de la abdicación avanzó con una precisión ancestral, aun cuando la ceremonia se desarrollaba a una velocidad inédita. El rey Carlos firmó los documentos oficiales que transferían todas las prerrogativas reales a su hijo. Cada trazo de la pluma marcaba un nuevo peldaño en la caída de Camila desde la cima del poder. Yo, Carlos Felipe Arturo Jorge, renuncio y abdico solemne y sinceramente a todos mis derechos, privilegios y dignidades como rey, declaró, con la voz firme pero cargada de emoción. Invoco a Dios Todopoderoso como testigo de esta renuncia, y le ruego que bendiga a mi hijo Guillermo al asumir la sagrada responsabilidad que hoy dejo en sus manos. Las cámaras recorrieron a los testigos reunidos, el primer ministro y su gabinete, representantes de la Commonwealth, altos miembros del clero y la familia real, todos observando en silencio atónito cómo la corona pasaba de padre a hijo en circunstancias que nadie había previsto. La reacción de Camila se convirtió rápidamente en el epicentro emocional del día. Cuando Carlos pronunció las palabras finales que ponían término a su reinado,
Ella se balanceó levemente en su asiento. Dame Filipa, sentada a su lado, la sostuvo con discreción sin perder la compostura ante las cámaras. El color había abandonado por completo el rostro de Camila, contrastando con el púrpura profundo de su vestido. Sus manos temblaban mientras veía a su esposo entregar la corona que había esperado recibir durante 73 años, y con ella, su propio y efímero momento como la mujer de mayor rango del reino. Cuando Guillermo avanzó para prestar juramento, la contención de Camila se quebró. Una sola lágrima recorrió su mejilla, borrada con rapidez, aunque no antes de quedar registrada para la historia. Guillermo Arturo Felipe Luis, entonó el arzobispo. ¿Prometes solemnemente gobernar a los pueblos del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, así como a tus otros reinos y territorios conforme a sus leyes y costumbres? Lo prometo solemnemente, respondió Guillermo, con voz firme y decidida. Camila observó al muchacho que había conocido cuando tenía 15 años, transformarse en el rey al que ahora debería servir, ya no como igual, sino desde una posición subordinada. El instante más devastador llegó cuando la corona fue colocada sobre la cabeza de Guillermo. La ceremonia fue una versión sobria de las coronaciones del pasado, pero su simbolismo era inmenso. A los 41 años, Guillermo Arturo Felipe Luis se convirtió en el rey Guillermo Kimiaoty. Camila Parker Bowles pasaba a ser, una vez más, la esposa de un rey ya sin trono. La transformación quedó sellada cuando los dignatarios proclamaron al unísono: «Dios salve al rey». Sus voces resonaron en la sala del trono y se propagaron por las ondas televisivas hacia un mundo expectante. Catalina mantuvo una compostura impecable, aunque una leve sombra de tensión cruzó su rostro al ver a su esposo asumir una carga que ninguno de los dos esperaba afrontar durante décadas. Cuando la ceremonia concluyó y Guillermo se preparó para dirigirse a la nación, Camila permaneció inmóvil. En apenas 8 horas, había pasado de reina consorte a ex reina consorte, de ser la segunda mujer más poderosa de Gran Bretaña a convertirse en una figura secundaria dentro del reinado de otro. Las consecuencias, las horas posteriores a la coronación de emergencia, estuvieron marcadas por un caos cuidadosamente controlado. Los funcionarios del palacio se movían a contrarreloj para gestionar una situación sin precedentes, mientras las cadenas de televisión de todo el mundo interrumpían su programación habitual para informar sobre el drama que se desarrollaba en Buckingham Palace. El primer acto de Guillermo Sitón como rey fue dirigirse a la nación desde la sala del trono, aún vestido con las túnicas de la coronación. El discurso, redactado con urgencia pero pronunciado con serenidad y firmeza, buscó transmitir estabilidad a una ciudadanía desconcertada. La decisión de mi padre de abdicar fue tomada pensando en el bienestar de nuestra nación y de la Commonwealth, declaró. Acepto la sagrada responsabilidad de la corona con humildad y determinación, comprometido a servir a nuestro pueblo con la misma entrega que ha definido a la monarquía británica durante más de 1000 años. Mientras Guillermo hablaba, Camila permanecía sentada, inmóvil, como paralizada por el impacto. Ver a su hijastro ocupar el trono, mientras ella perdía su estatus real, la había dejado visiblemente afectada. Dame Filipa y varias damas de compañía formaron un discreto círculo protector a su alrededor para resguardarla de las cámaras, la mujer que había luchado durante décadas por obtener aceptación, y un lugar dentro de la institución se enfrentaba ahora a la realidad de haberlo perdido todo en una sola tarde. Las consecuencias prácticas fueron inmediatas. Los compromisos oficiales de Camila fueron cancelados o reasignados, sus patronazgos benéficos redistribuidos y su equipo reorganizado. La vida que había construido como reina consorte se desvanecía ante sus ojos. Al mismo tiempo, Catalina intentaba asimilar su ascenso repentino de princesa de Gales a reina consorte. A diferencia del largo y progresivo camino de Camila, su nueva posición llegó sin aviso ni preparación. Su secretario privado le recordaba con suavidad los cambios urgentes en su agenda y en sus responsabilidades. Catalina asentía, pero mantenía la mirada fija en Guillermo, rodeado de asesores mientras daba inicio a su reinado. El hombre con el que se había casado 13 años atrás era ahora el soberano del Reino Unido, y el futuro de su familia había cambiado en cuestión de horas. Los niños reales no asistieron a la ceremonia, considerados demasiado pequeños para comprender su alcance. Pronto habría que explicarles que su padre era ahora rey, que su madre era reina, y que sus vidas nunca volverían a ser las mismas. La reacción internacional no se hizo esperar. Líderes mundiales enviaron mensajes de apoyo y expertos constitucionales ocuparon las pantallas de televisión analizando la naturaleza extraordinaria de la abdicación y la coronación de urgencia.
La rapidez del proceso dejó poco margen para el protocolo diplomático tradicional, generando incertidumbre sobre la respuesta de algunos gobiernos extranjeros. Sin embargo, la reacción más emotiva vino del pueblo británico. Las redes sociales se llenaron de mensajes de sorpresa, preocupación y empatía, tanto hacia el nuevo monarca como hacia la ex reina consorte. Durante días, la etiqueta "El desgarro de Camila" fue tendencia, reflejando la compasión hacia una mujer cuya lucha de décadas por su lugar en la monarquía terminó en una sola y devastadora tarde. La nueva realidad. 6 meses después de la coronación de emergencia, la familia real se había adaptado a sus nuevos roles con la resiliencia que ha permitido a la Casa de Windsor superar siglos de crisis. El rey Guillermo V demostró rápidamente ser un monarca competente y cercano, mientras la reina Catalina asumía sus responsabilidades con elegancia y determinación. La crisis de seguridad que provocó la abdicación fue resuelta mediante una diplomacia cuidadosa y una cooperación reforzada entre servicios de inteligencia. La amenaza a la monarquía fue neutralizada, aunque el impacto en el reinado de Carlos ya no podía revertirse. La historia lo recordaría como el rey que antepuso el bien de la corona a cualquier ambición personal. Carlos se adaptó con sorprendente facilidad a la vida fuera del trono. Se volcó en causas benéficas y medioambientales, mostrando un semblante más relajado, liberado del peso del poder. Para Camila, en cambio, la transición fue mucho más dolorosa. Pasar de reina consorte a ex reina consorte resultó devastador. La pérdida de estatus dolía, pero la pérdida de propósito fue aún más profunda. Durante 2 años se había entregado por completo a su papel, construyendo relaciones con organizaciones benéficas, impulsando proyectos propios y alcanzando por fin el respeto que había buscado durante décadas. De la noche a la mañana, todo desapareció. Las organizaciones que antes competían por su atención comenzaron a dirigirse ahora a la reina Catalina. Las invitaciones disminuyeron, su agenda quedó vacía y su sensación de relevancia se desvaneció. «Ya no sé quién soy», confesó en privado a Dame Filipa. «Durante 20 años trabajé para ser reina consorte. Durante 2 años lo fui. Ahora no soy nada». Filipa intentó recordarle sus logros y su lugar dentro de la familia. Pero a Camila le resultaba especialmente doloroso ver cómo Catalina ocupaba con naturalidad el papel que ella había perdido. Aún así, mantuvo la cordialidad por el bien de la unidad familiar. De forma inesperada, el público le mostró una sincera simpatía. La imagen de su rostro pálido durante la coronación tocó una fibra sensible. Muchos comprendieron el dolor de perder algo ganado con años de esfuerzo, especialmente cuando se arrebata por circunstancias fuera de todo control. Guillermo se aseguró de que Camila conservara dignidad dentro de la familia. Continuó asistiendo junto a Carlos a eventos familiares importantes, y su labor benéfica recibió un apoyo discreto desde la Casa Real. Sin embargo, ya no tenía el peso ni la influencia de antes. Los niños se adaptaron bien. El príncipe Jorge, ahora segundo en la línea de sucesión, comenzó su preparación formal para el futuro. La princesa Carlota y el príncipe Luis continuaron con una infancia relativamente normal, aunque bajo medidas de seguridad más estrictas. La transición de Catalina a reina fue fluida. Su cercanía, compromiso y preparación hicieron que fuera aceptada de inmediato, como si ese papel hubiera sido siempre su destino y no el resultado de una crisis inesperada. Al acercarse el primer aniversario de la coronación de emergencia, la monarquía había recuperado la estabilidad. La sacudida que puso fin a un reinado y dio comienzo a otro terminó reforzando su capacidad para sobrevivir a desafíos extraordinarios. Para Camila, la fecha tuvo un sabor amargo. Marcaba 1 año desde que perdió todo por lo que había luchado. Un recordatorio de que, en el mundo del protocolo real, los títulos más altos pueden desaparecer en un instante. Permanecería como una nota al pie de la historia, recordada por la brevedad de su reinado y por el momento en que el mundo la vio observar cómo se le escapaba para siempre. La coronación repentina del rey Guillermo V fue uno de los episodios más dramáticos de la historia monárquica. Sin embargo, fue la expresión atónita de Camila la que quedó grabada en la memoria colectiva, su rostro blanco al ver a su hijastro ocupar el trono que ella estaba perdiendo. Un vistazo crudo al costo humano del poder y del protocolo. En un solo día, Camila pasó de ser una querida reina consorte a una ex reina consorte, recordándonos lo rápido que puede cambiar la vida. Su caída desde el lugar más alto del reino reveló la fragilidad del estatus y la fortaleza necesaria para soportar una pérdida pública.
¿Qué harías tú si el trabajo de toda tu vida desapareciera en apenas 60 segundos? Cuéntanos en los comentarios y suscríbete para descubrir más historias reales nunca contadas. Porque donde los tronos pueden caer, las coronas pueden desvanecerse, y la verdad siempre termina saliendo a la luz.